¿Sabías que no todas las fronteras son líneas rectas en un mapa? Muchas veces, los límites entre países parecen sacados de un rompecabezas gigante, con formas extrañas, calles divididas, pueblos que cambian de nacionalidad y hasta islas disputadas. Hoy vamos a descubrir algunas de las fronteras más extrañas y curiosas del mundo, donde la geografía, la historia y la política se entrelazan de maneras que desafían toda lógica. Empecemos en Europa, en el corazón de Bélgica y los Países Bajos, en un lugar llamado Baarle-Hertog y Baarle-Nassau. Aquí, algunas casas y calles están literalmente divididas entre dos países. Sí, una misma vivienda puede pertenecer a Bélgica y a los Países Bajos al mismo tiempo. Esto significa que los habitantes deben pagar impuestos diferentes dependiendo de la parte de la casa en la que estén, y las leyes que aplican cambian según donde pongas un pie. Incluso hay casas con 4 propietarios distintos, cada uno sujeto a diferentes normativas. Esta situación surgió debido a antiguos tratados medievales y al reparto de tierras entre nobles, y se ha mantenido prácticamente intacta hasta hoy. Caminando por sus calles, literalmente puedes cruzar de país sin salir de la acera. Moviéndonos hacia el este, encontramos la frontera entre India y Bangladesh, que durante décadas fue famosa por sus enclaves y exclaves, pequeñas porciones de un país rodeadas por territorio del otro. En algunos casos, los habitantes vivían en un país dentro de otro país, a veces sin poder acceder a la frontera más cercana sin pasar por controles aduaneros complicados. Para hacernos una idea, había aldeas que necesitaban visas solo para cruzar la calle. En 2015, un acuerdo resolvió gran parte de esta compleja situación, pero durante siglos fue un ejemplo increíble de cómo la historia puede crear fronteras casi absurdas. En Escandinavia, Noruega y Suecia también tienen historias insólitas. Algunos pueblos cambiaron de país debido a acuerdos históricos, y familias que un día eran suecas, al siguiente eran noruegas, sin moverse de sus casas. En algunos casos, la bandera del país cambiaba, las leyes y monedas eran diferentes, y los niños tenían que ir a escuelas de un país distinto, sin haber salido del mismo pueblo. Esto demuestra cómo la geografía y la política pueden alterar la vida cotidiana de formas que parecen surrealistas. Pero no todas las fronteras extrañas son pacíficas. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, conocida como la zona desmilitarizada o DMZ, es probablemente la frontera más vigilada y peligrosa del mundo. A lo largo de 250 kilómetros, este territorio está repleto de soldados, torres de vigilancia y minas, separando a familias y regiones enteras. Sin embargo, curiosamente, la DMZ se ha convertido en un refugio para la fauna y flora, creando un ecosistema único que ha sobrevivido aislado durante décadas. Ciervos, aves migratorias y especies raras viven en paz, ajenos al conflicto humano que rodea la zona. Es un ejemplo perfecto de cómo la geografía puede crear espacios sorprendentes, incluso en medio del peligro. En Asia, también encontramos fronteras insulares sorprendentes. Algunas islas están divididas entre dos países, mientras que otras son objeto de disputas territoriales sin habitantes permanentes, pero con presencia militar. Por ejemplo, ciertas islas estratégicas en el mar de China son reclamadas por varios países, no porque estén habitadas, sino por su valor geopolítico, recursos pesqueros o ubicación estratégica. En otras ocasiones, los mapas muestran fronteras que no existen físicamente en la Tierra, sino solo en documentos y tratados legales, creando lo que podríamos llamar fronteras invisibles. Algunas fronteras son todavía más inusuales por la naturaleza misma del terreno. Los ríos que cambian de curso, los desiertos que avanzan o retroceden, y las montañas que parecen moverse con el tiempo, pueden hacer que los límites oficiales no coincidan con la realidad sobre el terreno. Esto genera situaciones surrealistas donde un campesino puede plantar su cosecha en un país un día y, al siguiente, estar en otro sin haberse movido un solo metro. En África, también hay fronteras curiosas. Por ejemplo, el Triángulo de Jalaib entre Sudán y Egipto, donde las disputas territoriales se han mantenido durante décadas.
Esta área, rica en minerales y estratégicamente ubicada, ha llevado a que ambos países reclamen la soberanía, mientras los habitantes viven en un limbo legal, con servicios y administración mezclados de manera confusa. Volviendo a Europa, podemos hablar de Liechtenstein y Suiza, donde las fronteras son casi invisibles, pero históricamente existían complejos derechos de paso, impuestos y aduanas. Hay aldeas donde una misma calle podría implicar pagar impuestos diferentes, dependiendo de en qué lado de la calle estés parado. Incluso las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México tienen zonas extrañas. Por ejemplo, en la frontera con Canadá, hay casas que parecen estar en un país, pero el jardín está en otro. Y en la frontera con México, existen zonas donde ríos y presas alteran los límites naturales, haciendo que los mapas cambien con el tiempo. Al final, estas fronteras nos recuerdan que la geografía no es solo un conjunto de líneas en un mapa, sino historia, política, cultura y vida cotidiana. Desde casas divididas entre países hasta pueblos que cambian de nacionalidad sin moverse, pasando por zonas de paz inesperadas y territorios invisibles, el mundo está lleno de límites que desafían nuestra percepción de lo que significa pertenecer a un lugar. ¿Y tú, qué frontera te gustaría visitar? ¿Caminarías por una calle donde cada paso significa cambiar de país? Déjamelo en los comentarios. Si te apasiona descubrir más curiosidades geográficas que desafían la lógica, suscríbete y activa la campanita, porque el mundo tiene secretos que esperan ser explorados y hoy apenas hemos rascado la superficie.